Quiero darte la bienvenida en esta noche, en esta oportunidad, a la palabra de Dios que está preparada para ti. Te bendigo, te doy la bienvenida a ti que te estás sintonizando a través de este medio, a través de esta red social, con tu celular, con tu tablet, con tu computadora, con tu televisor. En esta hora Dios te va a hablar. Y el mensaje se titula Lo que estoy escuchando. Vamos, dígalo conmigo donde usted está, lo que estoy escuchando. Y quiero llevarlo a la escritura, primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Y la palabra de Dios dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Está escuchando? Lo que estoy escuchando se llama el mensaje, es el título, es lo que está centrado sobre lo que le voy a hablar en esta oportunidad. Es lo que Dios quiere que usted escuche, lo que estoy escuchando. Y la escritura acabamos de leer que dice que algunos apostatarán de la fe. Es decir, algunos apostatarán, quiere decir que dejarán la fe. Le explico, apostatar es dejar la fe cristiana, es negar la fe de Jesucristo, es renunciar a la fe. Eso es apostatar. Y la escritura dice: algunos apostatarán de la fe. Es decir, dejarán la fe, se apartarán de la fe, negarán la fe. Mi pregunta ahora es: ¿cómo alguien que ha creído en el Señor, que ha recibido los beneficios de ser un creyente, que su nombre fue escrito en el libro de la vida, que fue sellado con el Espíritu Santo, que ha recibido salvación, redención, bendición, como alguien que ha tenido todo eso y ha entrado en este ambiente sobrenatural, que Dios nos entra? La Biblia dice que antes estábamos muertos y que en Cristo ahora hemos pasado a vida eterna con Él. El que cree en mí, dijo el Señor, no va a morir, sino que tendrá vida eterna. Ahora, ¿cómo estas personas que un día fueron creyentes, ahora cayeron en la apostasía? Y ahí vamos a llegar en un momento a la respuesta de esto. ¿Cómo estas personas que tal vez entraron fervorosamente, que tal vez no faltaban a un servicio, que tal vez se devoraban la Biblia, que disfrutaban estar en la presencia de Dios, cómo estas personas llegaron a negar la fe? Porque eso es la apostasía. Ya no practico la fe, ya no voy a la iglesia, ya no estoy, ahora pongo objeciones, ahora creo en lo que yo quiera, ahora es cuando yo pueda. Diosito sabe, así dicen ellos, como justificación. ¿Cómo fue que estas personas llegaron a esta condición? A apartarse de la fe, a apostatar la fe. Romanos capítulo 10, el verso 17, dice así la palabra: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Otra vez se lo repito con mis palabras. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Usted recibe la fe porque escuchó hablar de Cristo. Usted recibe la fe y cree porque se le predicó de la salvación y del Señor. Y se te predica en cada servicio que se hace un mensaje de fe para que seas edificado, para que tu fe sea fortalecida, para que Cristo habite en ti y tú vayas transformándote cada día a la imagen del Señor. Así fue como usted y yo llegamos un día a la fe. Nos hablaron, nos predicaron, escuchamos nosotros la palabra de Dios y nos entregamos y recibimos ese día la fe de Jesucristo. ¿Cómo fue que llegamos nosotros a la fe? ¿Cómo nos convertimos a la fe? Oyendo la palabra de Dios. Y ahora vemos en lo que comenzamos leyendo, primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, que dice que pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, es decir, en estos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¡Wow! La fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Note cómo comienza esta palabra que compartí con usted ahora mismo. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. ¿Cómo comienza? Comienza diciendo: pero el Espíritu dice claramente. ¡Wow! Pero el Espíritu dice claramente. ¿Sabe qué significa eso? ¿Sabe qué significa? Desde que comienza primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente. Eso significa que estamos escuchando al Espíritu.
que estamos sintonizados con el Espíritu, que estamos unidos al Espíritu, que nuestros oídos reciben las palabras del Espíritu. Eso es lo que significa, ¿sabe? ¿Y eso por qué? Porque el Espíritu nos habla, ¿sabe? Es por eso que no tenemos confusión, es por eso que no tenemos duda respecto a lo que dice el Espíritu. ¿Por qué? Porque nos lo dice claramente. La Escritura se la presenté, pero el Espíritu dice claramente. ¡Wow! ¿Está usted oyendo al Espíritu que habla claramente? Porque el Espíritu de Dios no habla con confusión. La Escritura dice que Dios no es Dios de confusión. Ahora el punto es, ¿qué es lo que usted está escuchando? Escucha lo que dice el Espíritu claramente. Y yo quiero ubicarlo de dónde nace, de dónde el Señor nos trae esta palabra. Pero el Espíritu dice claramente, porque esto es el comienzo de un capítulo, donde se comienza a hablar de una apostasía. En este comienzo de este capítulo, ¿cómo llegamos acá? Porque los versículos y los capítulos lo pusieron los hombres. La palabra de Dios era una sola. Pero para ubicarnos y no fuera más fácil la lectura, los hombres empezaron a subdividirla para que fuera más fácil llegar más rápido a ella y que no tuviera usted que buscar ahí, leerlo todo para encontrar algo específico. Ahora, lo quiero ubicar en el contexto de esta palabra sobre a quiénes se nos está hablando aquí y con qué propósito se nos está hablando. Estamos en el primer versículo de Primera de Timoteo, ¿verdad? El capítulo 4, en la primera epístola que se le escribe a Timoteo, el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, inspirado a través del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y comienza este capítulo 4 diciendo, pero el Espíritu dice claramente. Pero el Espíritu dice claramente, significa que es la continuación de lo que se estaba hablando anteriormente. Yo te estaba diciendo algo, pero, y eso, el pero es simplemente la continuación. Muy bien, en el capítulo 3, que es el capítulo anterior al 4, de esta primera epístola a Timoteo, en el capítulo 3, los últimos 3 versículos de donde nace este pero del capítulo 4, viene aquí. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 16. Y se los voy a leer. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, dice el versículo 14. El versículo 15, es el penúltimo, dice, para que si tardo, y aquí es donde usted entiende todo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y termina el versículo 16, el último antes de entrar en él, pero el Espíritu dice claramente diciendo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, es decir, de la salvación que usted y yo recibimos. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¡Aleluya! Y de entonces que viene ahora, pero el Espíritu dice claramente en el capítulo siguiente. ¿Se da cuenta? Esta palabra viene dirigida a nosotros los creyentes. Esta palabra viene dirigida a usted y a mí, para que sepamos cómo debemos comportarnos en la casa del Dios viviente, en la iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Defensora de la verdad es la iglesia del Señor. Y así hay gente que dice que no, yo me quedo en mi casa, yo aprendo solo. ¿Really? ¿De veras? Aquí se derriban todos tus argumentos. Simplemente quieres ser alguien rebelde, alguien que quiere hacer lo que le da la gana y no quiere poner por obra la palabra de Dios ni la quiere obedecer. Ya eso es up to you. La salvación es personal. Entienda, esto es para que usted sepa la manera de comportarnos oyendo al Espíritu Santo. ¿Cuál es la manera de andar en el Espíritu Santo? Pero los postreros tiempos, ahí dice la Escritura, pero el Espíritu habla claramente, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, se apartarán de la palabra de la verdad, se apartarán de la sana doctrina, se apartarán de lo que se les predicó, se apartarán de lo que dice la Biblia, se apartarán de lo que se les instruyó en la verdad de Dios. ¿Y qué van a hacer? Dice, algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo y de qué manera? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¡Wow! Poderoso. Recuerde que hace unos minutos le pregunté a usted, ¿cómo fue
que estas personas que un día fueron creyentes, que un día estuvieron ahí en la presencia de Dios, que un día recibieron salvación, que un día lloraron en la casa del Señor, que un día recibieron liberación y ministración, ¿cómo fue que un día estos creyentes cayeron en la apostasía? Negaron la fe, rehusaron y rechazaron ya las cosas buenas que se le habían enseñado, los principios de Dios por los cuales vivimos nosotros para poder adquirir bendición. Recuerde, como pastor siempre se le enseño, la Biblia nos enseña a nosotros que la bendición se recibe por la obediencia. Obedezco a Dios, recibo bendición. Hay quien quiere recibir bendición desobedeciendo. No, la Biblia dice que la desobediencia lo que trae es maldición. Bueno, la respuesta es simple. ¿Cómo fue que estas personas cayeron de la fe? ¿Cómo fue que estas personas empezaron a practicar la apostasía? ¿Cómo fue que estas personas empezaron a apartarse de lo bueno, de lo sano, de la presencia del Dios Todopoderoso que disfrutaban cuando venían a la casa del Señor? ¿Cómo fue que estas personas dejaron de ser agradecidos al Dios que los salvó, los rescató, les ayudó, al Dios que les respondía a sus oraciones? ¿Cómo fue que estas personas hicieron todo esto? ¿Cómo fue? La respuesta es simple, es bien sencilla, por lo que estaban escuchando. Dejaron de oír la voz del Espíritu Santo y empezaron a oír la voz de los espíritus engañadores. Cayeron en esto por lo que estaban escuchando. ¿Por a quién empezaron a escuchar? Escuche, apostataron de la fe, es decir, dejaron la fe cristiana, renunciaron a Jesucristo, renunciaron a la fe. No piense de que esto es, no, apostatar es empezar a practicar la santería, empezar a practicar el budismo. No solamente es apartarse para ir tras los ídolos, no solamente es apartarse para practicar otra religión, no, apostatar es dejar la fe, renunciar a ella, al principio y a la doctrina por la cual usted había sido instruido y en la cual usted estaba recibiendo bendición. No importa si vas tras los ídolos o vas tras ti mismo, porque empezaron a estas personas a escuchar a espíritus engañadores y le dieron lugar a las doctrinas de demonios. Así fue como cayeron. En cuanto dejaron de escuchar al Espíritu que habla claramente, al Espíritu de Dios, enseguidita vinieron los espíritus engañadores. Usted tiene que tener este principio claro. Y si usted no aprende esto hoy, le va a costar trabajo y va a pasar trabajo con las cosas que vienen. Porque hay un solo principio claro. Y Jesús lo dijo de muchísimas maneras y de muchísimas formas. Hay un principio claro. O usted va a oír la voz del Espíritu o usted está oyendo otra voz que nada tiene que ver con el Espíritu de Dios. Esto es bien sencillo. Jesús lo dijo, el que no recoge conmigo está desparramando. No hay de otra. El que no está conmigo, dijo Jesús, contra mí es. Y quiero que usted entienda este principio cuando yo le hablo de ello. Porque es bien importante. Dejaron de oír la voz del Espíritu Santo. Dejaron de seguir la dirección del Espíritu Santo. Dejaron de tener avivado al Espíritu Santo. Una de las cosas que se nos enseña a nosotros es aviva el don que está en ti. Cuando usted creyó, el Espíritu Santo nos repartió a cada creyente dones para servir en el cuerpo de Cristo. Y hay gente que tiene el don como apagado. Por eso dice el apóstol, aviva el don que hay en ti mediante la imposición de las manos. Avívalo porque tú necesitas que el Espíritu Santo esté obrando constantemente en ti, que te dé guía, que te dé dirección. No, hay quien tiene el Espíritu Santo con telaraña. Sí, tiene tela de arañas, porque no lo usa. La Biblia habla de que lo tienen achicopalado, que lo tienen contritado. Come on. Usted tiene que tener el Espíritu Santo dándole dirección. Y este es un tiempo bien importante. El Espíritu Santo nos dice claramente, y le voy a poner ahora este ejemplo para que usted entienda de lo que le estoy hablando. El Espíritu Santo, ¿cómo nosotros podemos apostatar? ¿Cómo caemos nosotros sin darnos cuenta, los creyentes, en la apostasía? El Espíritu Santo nos guía que debemos amar a nuestra esposa, ¿no es cierto? La palabra de Dios dice, maridos, amar a vuestras esposas y esposas, respetar a vuestros maridos, y nos da guía sobre cómo debemos obrar en el matrimonio, sobre cómo debemos nosotros estar juntos. Nos dice que debemos mantener nuestro hogar unido a Cristo. El Señor dice que la casa que no estuvo fundada sobre la roca cayó, pero hubo otra que fue fundada sobre la roca, y vinieron los vientos, vinieron los ríos, golpearon con fuerza y la casa prevaleció. Eso es saber oír al Espíritu Santo, ser dirigido por el Espíritu Santo para tener una familia unida, una familia feliz, un matrimonio en bendición. Oh, pero espere. Hay gente que se endureció su corazón y dejó de escuchar al Espíritu Santo. Y ahora piensa de que no es nada malo divorciarse. Eso le pasa a cualquiera. Total, voy a empezar de nuevo. Y ahora dice para sí,
Bueno, es que ya yo no la amo. Ya yo no siento nada por ella. Es que ya estoy vacío por dentro. ¿Y ahora qué hace esta persona? Está escuchando a espíritus engañadores. Los cuales, ¿qué lo hacen? Lo hacen soberbio. Ahora esta persona se pone soberbia. Ahora estos espíritus engañadores te incitan a no tener temor de Dios, para no obedecer a Dios. Y terminan estas personas negando la fe, abandonándola. Y eso se llama, querido hermano, apostasía. Así fue como estas personas cayeron en esto. Y les puse el ejemplo del matrimonio. Pero usted puede ver que hay muchísimos ejemplos. Pueden negar la fe para seguir en el alcohol, pueden negar la fe para seguir en las drogas, pueden negar la fe para seguir en la fornicación y así muchísimas otras cosas más. Usted póngale el nombre. Muchas personas empiezan ya se apartan de la fe porque el pecado que practicaban los llevó a eso y terminan oyendo a los espíritus engañadores. Una vez al año no hace daño y por ahí empezó. Y luego 2 veces a la semana tampoco, y luego 3, y bueno, sigamos en lo que estamos haciendo. La importancia de todo esto radica en lo que tú estás escuchando, en la voz que tú estás escuchando. No hay ninguna confusión en lo que el Espíritu te habla. Yo quiero que usted entienda esto porque la Biblia es bien clara sobre este tema. Y la Biblia dice de que Satanás se disfraza como ángel de luz. Tenga mucho cuidado con eso porque el Espíritu Santo no es un Dios de confusión. Él viene y te habla claramente pero el Espíritu dice claramente. No hay engaño, no hay confusión, no hay duda. La palabra de Dios lo pone así. Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 6. Y dice la Escritura, pero los que son de la carne, ¿qué hacen? Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, está viendo la mayúscula grande ahí, ¿verdad? Piensan en las cosas del Espíritu. Porque el Espíritu es el que les guía. Y dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Son dos cosas que no tienen aquellos que han seguido a los espíritus engañadores y a las doctrinas de demonios. ¿Se da cuenta de lo que le estoy hablando? Y la importancia que tiene él. ¿A quién estoy escuchando? ¿A quién le di lugar yo con mis oídos? Porque ahí viene la voz, esa como mismo vino desde el principio. Este es el plan satánico y maquiavélico. No tiene nada malo. No, yo hago las cosas a mi manera. A mí sí no me... Y nos ponemos soberbios. Y nos ponemos ahora rebeldes. ¿Y qué pasa con eso? Que ahora no, ahora nosotros somos los que decimos lo que está bien y lo que está mal. Ya empezamos a ser guiados por espíritus engañadores. Porque el Espíritu Santo lo primero que trae es arrepentimiento. El Espíritu Santo lo primero que trae es convicción de que usted está obrando mal, de que eso que hiciste no está bien, de que eso que hiciste necesitas pedir perdón, arrepentirte y ponerte a cuentas con el Señor. Lo primero que dice Jesús es humilde. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces no queremos ser ni manso ni humilde de nada. Y ahora andamos rebeldes, andamos soberbios. Ahora queremos desquitarnos nosotros mismos. Queremos tomar las cosas. Y empezamos a apartarnos de la fe y negamos la fe. Terminamos siendo guiados por doctrinas de demonios, por espíritus engañadores. ¿Sabe? Si yo no estoy escuchando al Espíritu Santo, al Espíritu que me dice, porque yo soy del Espíritu, yo no puedo estar escuchando otra cosa. El que dejó de escuchar al Espíritu, ahora escucha a la carne. La carne, ¿qué te va a hablar? Todo lo que los demonios quieran decirte, todo lo que los demonios vengan a traerte, todo lo que los demonios... Estos son los espíritus engañadores, estos son los espíritus que te desvían de la verdad. Son gente que deja la fe. ¿Por qué? Porque ahora escuchan, porque ya dejaron de hablar, dejaron de escuchar, al Espíritu Santo y ahora se están oyendo a sí mismos. Y ahí vienen los espíritus engañadores. Y ahí vienen los espíritus que te desvían. Los espíritus que te llevan a otra razón. Y comienzan a oír, lamentablemente, a estos demonios. Y terminan ¿cómo? Con hogares destruidos, con vidas destruidas, personas sufriendo. Quiero terminar con esto, para que usted entienda la palabra y para que la reciba en su corazón. Jesús dijo así de esta manera. Escuche bien. San Lucas capítulo 4, versículo 18. Solo le voy a decir lo que dice en el principio. Y dice la Escritura así. El Espíritu del Señor está sobre mí. Yo no estoy sobre Él. Yo no soy el que decido lo que está bien y lo que está mal. Yo no soy el que... No, Él es el que toma las decisiones por mí. Él es el que me habla, Él es el que me guía, Él es el que me dirige, Él es el que me orienta, Él es el que me... Todo lo hace Él para mí, por mí. Porque yo ni aún, dice la Escritura, que sé pedir como me conviene, pero Él
sí intercede por mí con gemidos indecibles. Entonces, el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu del Señor, dijo Jesús, está sobre mí. Es decir, sobre mí no están los espíritus engañadores para desobedecer al Señor. Sobre mí no está el espíritu de soberbia para yo querer hacer lo que me da la gana y para seguir haciendo todo lo contrario a lo que me dice la palabra de Dios. Sobre mí no están esos espíritus engañadores apartándome de la verdad. Sobre mí está el Espíritu Santo. Y esto es lo que dijo Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ungió para darte buenas noticias a ti que me estás escuchando ahora mismo. Me envió el Espíritu Santo para sanar tu corazón quebrantado. Me envió el Espíritu Santo para decirte que eres libre en el nombre de Jesús. Me envió el Espíritu Santo para que recibas la vista y que tus ojos espirituales sean abiertos a Dios. Escuche bien, me envió el Espíritu Santo para liberarte ahora mismo de toda opresión en tu vida en el nombre de Jesucristo. No escuches a los espíritus engañadores, no escuches a las doctrinas de demonios porque te apartan de la fe. Escucha al Espíritu Santo que te habla claramente, que te guía. Y la Escritura dice, y me ha dicho hoy, mi hijo eres tú. La Biblia dice, si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcas los corazones. Hoy te está hablando el Señor. Hoy te está hablando el Espíritu Santo para que camines en obediencia, en sujeción, para que sepas que hay un Dios que nunca ha dejado de amarte. La Escritura dice que con Él estaré yo en la angustia. Cuando te sientas angustiado, no es que Dios te abandonó, Él está ahí contigo. Te bendigo en esta hora, bendigo tu vida, bendigo tu casa, tu hogar y los tuyos en el poderoso y bendito nombre de Jesús. Si no has recibido a Cristo como tu Salvador, en esta hora di conmigo, Señor, yo te acepto y te recibo como mi Señor y Salvador. Creo que resucitaste el tercer día de entre los muertos y hoy vives para siempre. Si hiciste esa oración, ahora mismo has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador. A ti que eres un creyente, a ti que has recibido esta palabra, pero en los postreros días algunos apostatarán de la fe. La Escritura dice así, pero el Espíritu habla claramente, lo dice claramente. El Espíritu Santo te sigue hablando hoy. No tienes por qué ser guiado por otra cosa. No tienes que darle oído a los espíritus engañadores. Sigue dándole oído al Espíritu Santo. Sé guiado por el Señor. El Señor siempre te va a guiar a toda verdad. La Escritura dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Te bendigo en el nombre de Jesucristo, a ti, tu casa y tu familia. Amén y amén. Bendiciones. Hasta la próxima.